En la historia criminal de Colombia, pocos nombres han causado tanto impacto como el de Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Garavito es recordado por ser uno de los asesinos seriales más despiadados del mundo. Su historia no solo conmocionó a un país entero, sino que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de América Latina. Desde su infancia, Garavito mostró señales de desequilibrio emocional. Creció en un entorno violento y disfuncional, con un padre abusivo y una madre ausente. La falta de afecto, los abusos físicos y emocionales, y el aislamiento social alimentaron un desarrollo distorsionado de su personalidad. Abandonó la escuela temprano, incapaz de adaptarse, y comenzó una vida errante que se prolongaría durante décadas. Durante años, vagó por distintas ciudades y pueblos de Colombia. Trabajó en ferias, fue vendedor ambulante, recolector y asumió diferentes identidades para mantenerse oculto. Su apariencia era la de un hombre común, amable y servicial, lo que le permitió moverse sin levantar sospechas. Bajo esa máscara, sin embargo, escondía una mente perturbada y una compulsión creciente. Uno de los elementos más inquietantes de su historia fue su habilidad para camuflarse en los entornos más cotidianos. Garavito a menudo se disfrazaba de figuras de autoridad, como religiosos, maestros o representantes de instituciones de ayuda. Aprovechaba estos roles para generar confianza en sus víctimas, lo que le facilitaba el acercamiento. Incluso llegó a utilizar un uniforme falso de beneficencia para atraer menores de edad en situación de calle. Esta estrategia le permitió actuar durante años sin ser detectado. A lo largo de los años 90, Garavito cometió una serie de crímenes que, al principio, pasaron desapercibidos por las autoridades. El país estaba sumido en una violencia generalizada debido al conflicto armado, lo que dificultó el seguimiento de las desapariciones. Sus víctimas eran niños en situación de vulnerabilidad, menores de edad que vivían en las calles, en pobreza extrema o sin protección familiar. Los elegía cuidadosamente, ganándose su confianza con promesas o regalos, y luego los llevaba a lugares apartados donde cometía sus crímenes. Lo más escalofriante de su modus operandi era la meticulosidad. Garavito llevaba un registro de sus actos en cuadernos personales. Anotaba fechas, nombres, detalles geográficos. A pesar de su nivel de organización, los crímenes se desarrollaban en distintas regiones del país, lo que dificultaba establecer un patrón claro. Las autoridades tardaron años en conectar los casos, pero cuando lo hicieron, descubrieron una red de horrores que se extendía por varios departamentos. Un dato poco conocido es que durante un tiempo, Garavito mantuvo una relación con una mujer con la que vivía en el sur del país. Esta mujer nunca sospechó la doble vida que llevaba su pareja. Él aparentaba ser un hombre tranquilo, que ayudaba a los niños pobres con comida o juguetes. Incluso llegó a colaborar en campañas políticas locales, donde ofrecía apoyo logístico. Esta doble cara contribuyó a que por años pasara completamente desapercibido para las autoridades. En 1997, un hallazgo en Pereira marcaría el inicio del fin. Se encontraron restos óseos de varios menores en un terreno baldío. Las investigaciones revelaron similitudes con otros casos en diferentes regiones. Poco a poco, se fue tejiendo una red de conexiones entre las desapariciones. Fue entonces cuando se empezó a hablar de un asesino serial, un espectro que viajaba de pueblo en pueblo, dejando tras de sí un rastro de muerte y silencio. El 22 de abril de 1999, la policía detuvo a un hombre en Villavicencio por intento de abuso. Al revisar sus pertenencias, encontraron documentos falsos, gafas, cuchillas, y lo más revelador, un cuaderno con anotaciones que coincidían con fechas y nombres de niños desaparecidos. Tras verificar su identidad, descubrieron que era Luis Alfredo Garavito. Su captura marcó un antes y un después en la criminología colombiana. Inicialmente, negó los cargos, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, confesó más de 140 crímenes, aunque las autoridades creen que el número real supera los 190. Su testimonio fue detallado y preciso. Narró cada uno de los actos,
cómo elegía a las víctimas, cómo se trasladaba, cómo ocultaba sus huellas. La colaboración de Garavito con las autoridades fue clave para la ubicación de nuevas víctimas. Él mismo acompañó a los investigadores a los lugares donde había enterrado restos o dejado evidencia. Esto permitió esclarecer decenas de casos no resueltos y dar cierre a muchas familias. Sin embargo, también generó un debate sobre los beneficios jurídicos que recibió por su cooperación. ¿Debía un hombre con semejante historial recibir reducciones de condena por colaborar? En 2001, fue condenado a más de 1.8 años de prisión, la pena más alta en la historia del país. Sin embargo, debido a las leyes colombianas, la sentencia efectiva fue de 40 años. Su cooperación con la justicia y el haber confesado crímenes facilitó algunos beneficios judiciales, lo que generó un profundo rechazo social. La posibilidad de que pudiera obtener libertad condicional causó controversia durante años. Durante su reclusión, Garavito vivió en un pabellón especial, aislado del resto de los reclusos. Incluso dentro de la cárcel, era considerado un paria. En sus últimos años, afirmó haber encontrado la fe, pidió perdón y dijo estar arrepentido. Sin embargo, para las familias de las víctimas, esas palabras no fueron suficientes. El daño causado era irreversible. Luis Alfredo Garavito murió el 12 de octubre de 2023 en el hospital de Valledupar, víctima de un cáncer terminal. Su fallecimiento no trajo consuelo ni alivio, solo cerró un capítulo oscuro en la historia de Colombia, un capítulo que reveló las fallas del sistema, la desprotección infantil y la necesidad urgente de fortalecer las redes sociales que previenen el abuso. Su historia debe ser contada no para glorificar el mal, sino para entenderlo, enfrentarlo y evitar que se repita, porque el verdadero horror no es solo el crimen cometido, sino la indiferencia de una sociedad que permitió que ocurriera durante tanto tiempo sin mirar atrás.